Ahora que la situación se agrava en Venezuela, que hay escasez, que hay un desespero descomunal y que somos un problema para Latinoamérica y para nosotros mismos, aclaremos algo aquí hoy. ¿En Venezuela hay o no hay una crisis humanitaria? La diáspora venezolana ha aumentado tanto como la inflación. Las personas que viven en Venezuela huyen por las fronteras porque ya aquí no hay mucho que hacer debido a la escasez, la falta de alimentos y la preocupación porque la plata no te rinde. Incluso hasta los maduristas se han ido de Venezuela. Maduro, soy chavista, me tuvo que ir del país, no aguanté. Bueno, véngase otra vez. Hasta no hace mucho, los venezolanos que se iban del país planeaban su viaje. Incluso se iban con algunos dólares en los bolsillos. Pero la dosis de patria ha obligado a los venezolanos a huir por cualquier lado que se pueda. Tome el zapote que eso va para la historia. ¿Por qué, señor? Baja ese zapato a la historia. Comenzar desde cero no es fácil para nadie y los emigrantes venezolanos están comenzando a afectar otros países. Y además, la xenofobia se ha hecho presente en todo el territorio latinoamericano. El venezolano jamás pensó algún día que iba a tener que emigrar porque tuvimos un país hermoso en la década de los 70 que albergó a muchísimos inmigrantes porque así somos los venezolanos. Como decimos nosotros, donde come uno, comen dos. En algún momento de nuestra historia, Venezuela le abrió la puerta a muchísimos inmigrantes que huían de sus países para buscar algo más tranquilo y echar raíces. Nunca en este país hubo ni una crítica, ni una burla, ni discriminación para ninguna persona. Pero sin embargo, ahora la historia es distinta. De Venezuela se han ido médicos, abogados, ingenieros, licenciados, que están triunfando en otros países y que están dejando muy en alto el nombre de Venezuela. Pero la crisis sigue empujando, no solo a profesionales, sino a todas las personas que estamos aquí, que preferimos vivir muchísimas penurias cruzando una frontera que quedarnos en este infierno en el que han convertido a Venezuela. Médico traumatólogo. ¿Tú eres médico traumatólogo? Sí, Sommer Arrieche, de Venezuela. Sommer. Sommer. Ajá. Ejercí como de la medicina por 7 años. Hice mi posgrado, me gradué y me vine de allá de Venezuela. No nos daba para mantener a nuestra familia allá, vendiendo las arepitas para sobrevivir y nos va bien, gracias a Dios. Según un informe de la UNTREF, el 67.2% de los venezolanos que emigran a Argentina son profesionales y la mayoría consigue trabajo. Pero si a América Latina no le queda claro por qué todavía en Venezuela hay una crisis humanitaria, aquí les mostramos las razones. Hermano, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué te sientes? Tengo hambre. ¿Tienes hambre? Yo de hielo como. Según un censo oficial realizado en Estados Unidos entre los hispanos, los venezolanos son los que tienen el nivel educativo más alto y un 51% de ellos poseen título y licenciatura. Y el viacrucis del venezolano no solamente acaba con emigrar. Las campañas xenofóbicas por toda Latinoamérica se han hecho presente. Aquí un ejemplo de algunas. Inicialmente se distribuyó por las redes sociales un mensaje que dejó ver el descontento hacia la comunidad venezolana residente en Panamá por parte del Frente Nacional Panameño. La de venezolanos al Perú empieza a ser tema de preocupación en el Congreso. Nadie se opone a los migrantes y yo veo el drama
de lo que significa la migración venezolana en Colombia, desplazando a personas, generando enfermedades sociales, con colapso de los servicios públicos. De todas las autoridades competentes se llevó a cabo el desalojo de más de 300 venezolanos que estaban viviendo desde hace 5 meses en estos 2 escenarios deportivos del barrio Sevilla. A pesar de esto, es necesario agradecerle a todas las personas que han apoyado a los venezolanos y que han entendido que aquí sí se vive una crisis humanitaria. Que Venezuela dio albergue a muchísimas personas y ahora que nosotros nos estamos yendo, merecemos ser tratados con un poquito de dignidad. Es un poco odioso que lo digan yo como venezolana, porque la verdad es que los venezolanos no estamos para exigirle nada a nadie y mucho menos en su propio país. Pero ¿y si lo dice un extranjero? Por ejemplo, la canciller colombiana María Ángela Holguín ofreció unas declaraciones donde le pidió a todos los colombianos que no se olviden de cómo fueron tratados en Venezuela cuando emigraron. Y tenemos que tratar, no se nos puede olvidar nunca la generosidad que fue ese país con los colombianos. Recibieron, mire, mal contados, hay 4 millones de colombianos en Venezuela, o hijos de venezolanos, entonces ahí, hijos de colombianos que viven en Venezuela. Entonces ahí yo sí creo que como país tenemos que ser grandes, tenemos que afrontar esto de la mejor manera, de la manera más organizada. Yo creo que aquí le reconozco que me parece que si ponemos mucho más orden, podemos sentir que las ciudades sientan que es mucho menos el peso que están afrontando, pero sobre todo que los colombianos acepten que desafortunadamente están pasando ellos por una situación compleja, una situación social, económica y política de un país que su salario mínimo son 13.000 pesos. Entonces... Otro ejemplo fue la periodista peruana Rosa María Palacios, quien le pidió a todos los peruanos que no apoyaran la xenofobia, porque este no era el camino para afrontar el problema. Si nos vamos a poner a criticar a los venezolanos, ¿dónde nos van a criticar a nosotros? Afuera, a nuestros parientes que viven fuera del Perú. Entonces la xenofobia aquí no cabe. Nunca hemos sido receptores, ¿no es cierto?, de grandes flujos migratorios. Los venezolanos, ténganlo por seguro, apenas recompongan su país, que lo harán en algún momento, apenas recuperen su democracia, probablemente regresen a su país. Es un país muy rico, beneficiado de maravillosos recursos naturales muy mal aprovechados. Este tema es muy complejo y no le pedimos a los otros países que nos abran las puertas de par en par simplemente por ser venezolanos. Lo que les pedimos es que por favor se pongan en los zapatos del venezolano que cruza una frontera o que agarra un avión con una maleta llena de miedos y con la esperanza de vivir en un país mejor. Lo que pedimos es que no nos excluyan, porque el venezolano no va a ir a vivir a costillas de nadie. El venezolano lo que quiere es trabajar, es poder conseguir medicina si se enferma, es poder alimentar a sus hijos y es poder caminar por las calles libremente sin miedo a que lo vayan a asesinar. Así como un día lo hizo el ecuatoriano, el español, el portugués y el colombiano cuando Venezuela estaba en su época dorada. A todos los venezolanos que están afuera y que tienen familiares aquí, les queremos decir que algún día esto cambiará, porque nada es eterno y nos volveremos a reencontrar, porque las puertas de este país siempre van a estar abiertos para todos, incluyendo a todos los inmigrantes, porque así somos venezolanos. Nosotros no vemos ni distinciones, ni razas, ni credos, ni colores. Lo que nos lleva al principio, ¿Venezuela vive o no vive una crisis humanitaria? En caso de ser afirmativa esta pregunta, los países deben empezar a aceptar la idea de refugiados venezolanos, porque al final todos somos un mismo continente y si no nos unimos, nos hundiremos todos juntos. Y en caso de ser negativa, entonces seguiremos viendo a venezolanos siendo tratados como prostitutas, como delincuentes, viviendo en canchas o en parques. Aceptar la crisis humanitaria es empezar a encontrarle solución al problema que vive Venezuela y por el que estamos desesperados por salir. Porque créanme, nadie está más ansioso por volver a Venezuela que un venezolano. Y así están las cosas con el éxodo venezolano. O por lo menos, así lo ve la Patilla.